Bienvenidos a Abre los Ojos. El otro día vimos un caso real de cómo una empresa había utilizado de forma abusiva los registros de morosos. Sé que os dejé con la intriga de conocer un poquito más sobre este tema, porque tratamos solo una pequeña parte de este mundo. Pero ¿cómo podemos saber si estamos en un registro de morosos? ¿O qué tenemos que hacer para salir de uno si nos encontramos en una de estas indeseables listas? ¿Lo sabéis? No es lo único que aprenderéis, porque también vamos a ver cómo podemos calcular la pensión de jubilación si cotizamos por varios regímenes. Esto me lo habéis preguntado algunos espectadores a raíz del programa que hicimos del simulador de jubilación de la Seguridad Social. Así que, sin más dilación, comenzamos. Empezamos fuerte y directos al grano. ¿Cómo saber si estamos en un fichero de morosos? Una pregunta bastante recurrente cuando queremos solicitar, por ejemplo, un préstamo o pedir un crédito. En estos casos, si queremos que el banco nos lo conceda, es necesario no estar endeudado ni pertenecer a ninguna lista de morosos. Hay diferentes formas de descubrir si estamos en uno de estos registros o no. Antes de nada, tenemos que saber que ASNEF, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, contiene el listado de morosidad más importante de toda España. Y que el Registro de Asociaciones Impagadas, RAI, recopila información de impagos de personas jurídicas, es decir, de empresas. Pero nos vamos a centrar primero solo en los listados de morosos de personas particulares. Lo normal es que si nos incluyen en un fichero de morosos, nos envíen una carta informándonos de este hecho. En ella aparecerá un número de referencia. Con él podremos consultar los datos que se hayan incluido en el registro. ¿Cómo? De la siguiente forma. Nos vamos a la página web de Equifax, que es la empresa que opera el fichero de ASNEF. Aparece, como vemos en pantalla, un recuadro donde podemos consultar los datos que hay en el fichero. Lo primero de todo, seleccionamos el tipo de fichero que queremos consultar. En este caso, fichero ASNEF. Después, rellenamos con ese número de referencia que hemos recibido la casilla pertinente e introducimos en el segundo espacio nuestro DNI. En el plazo máximo de un mes, la empresa deberá respondernos con toda la información que haya sobre nosotros en el registro. Pero, ¿y si no hemos recibido ninguna carta? Si no hemos recibido ninguna carta y queremos saber si estamos registrados en un fichero de morosos, el interesado deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: sac@equifax.es, o si lo prefiere podrá mandar una carta certificada a Equifax Ibérica SL. En ambos casos deberá adjuntar una copia escaneada y firmada del formulario de consulta que se puede descargar fácilmente de la página web, una copia del DNI o, en su defecto, el carnet de conducir, la dirección de correo electrónico al que se debe enviar la respuesta y la fecha de envío. El plazo de respuesta, al igual que en el caso anterior, será de un mes. Y si después de todo esto comprobamos con horror que efectivamente estamos en un fichero de morosos, nuestra ley exige que a los 6 años de estar en el fichero los datos queden eliminados. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Las compañías de recobro como Cobralía o Recobrarte suelen comprar estos ficheros para cobrar las deudas más unos altos intereses derivados del impago de la misma. Cuando esto ocurre, el tiempo se vuelve a reiniciar y los años cuentan desde cero. Así que, en la práctica, muchas veces la única alternativa es abonar la deuda para salir de ASNEF. Si descubrimos que nuestros datos personales aparecen en uno de estos registros sin justificación alguna, bien porque no nos lo han notificado previamente o porque la deuda por la que nos han registrado no existe o está mal calculada, los interesados podrán solicitar su rectificación o su cancelación. ¿Cómo? De la siguiente forma. Existen dos alternativas. La más rápida, comunicarle a ASNEF lo ocurrido. ¿Cómo? A través del mismo correo electrónico que en el caso anterior, adjuntando el formulario de consulta. Si se trata de un error o si la deuda ha sido pagada y se aportan los documentos necesarios que lo demuestren, retirará del fichero el nombre de la persona perjudicada. Pero si no retira los datos, la única alternativa que queda es ir a la vía judicial, presentando una demanda contra ASNEF. En conclusión, las vías para salir del fichero de morosos pasan por pagar la deuda
Esperar 6 años si no compran los datos las empresas de recobro. Notificar a SNEF o a la empresa correspondiente del error en el que han incurrido. Y por último, recurrir a la vía judicial. Pero además, paralelamente, la persona afectada podrá denunciar a la empresa que le haya metido en este fichero de forma irregular. Lo hará ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y en este caso, la agencia impondrá una sanción a dicha empresa. Porque en estos supuestos, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que se ha vulnerado el derecho fundamental al honor y que por lo tanto la persona afectada merece una indemnización. Esa indemnización puede variar según el tiempo que se haya estado incluido en esos registros y las consultas que las empresas hayan efectuado. Por ejemplo, cuando se solicita la compra a plazos, que no deja de ser un préstamo, todos los comercios acceden a esos registros para investigar la solvencia del posible cliente. Y en muchas ocasiones rechazan la compra si el cliente está inscrito porque estiman que están ante un moroso y que puede también serlo en su compra. Y ya que estamos metidos de lleno en el tema, vamos a ver también cómo podemos conocer si una determinada empresa está en el registro de asociaciones impagadas. Pero tengo una mala noticia, que para consultar si se está en el fichero RAI es necesario darse de alta. Al contrario que SNEF, que es gratuito, este servicio sí es de pago. Para ponerse en contacto con los responsables del mismo, el interesado puede escribir un email al correo que aparece en pantalla o acudir a su sede. Eso sí, en este caso solo podrán consultar la información las personas físicas o jurídicas que acrediten su condición de acreedores. En conclusión, si no nos ha llegado ninguna carta pero creemos que podemos estar inscritos en el registro de morosos, para salir de dudas, podemos mandar un correo a SNEF solicitando dicha información, tal y como hemos visto, para que en el plazo de un mes nos den una respuesta. Y si estamos dados de alta de forma irregular, entonces primero intentaremos comunicárselo a SNEF para que corrija nuestra situación y en su defecto no nos quedará más remedio que acceder a la vía judicial. Uno de vosotros me ha preguntado qué ocurre cuando cotizamos en varios regímenes a la Seguridad Social. Por ejemplo, si hemos cotizado durante unos años de nuestra vida laboral por el régimen general y otros por el régimen de autónomos. ¿Cómo se calcula entonces nuestra pensión? ¿Computan los dos regímenes? Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que saber es que sí se pueden cobrar por los dos regímenes, siempre y cuando, y aquí viene la letra pequeña, se haya generado el derecho a la jubilación en cada uno de ellos. Es decir, que se haya cotizado como mínimo 15 años en cada régimen y se acrediten durante los últimos 15, 2 años de cotización también en ambos supuestos. Una situación que puede darse pero que no es muy frecuente que ocurra. Por ejemplo, si un hombre ha trabajado como asalariado 30 años por cuenta ajena y 16 previamente como autónomo, en el momento de su jubilación tiene derecho a percibir 2 pensiones, una por los 30 años como asalariado y otra por los 16 como autónomo. Pero no es fácil cumplir estas 2 exigencias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se puede tener derecho a la jubilación en los 2 regímenes, se hace una totalización de todos los años que hemos cotizado, siempre que no se superpongan unos encima de otros. Se hace una suma de todas las cotizaciones que hemos hecho. El resultado de esta fórmula debe ser de al menos 15 años cotizados y 2 han de situarse en los últimos 15. Por norma general, la pensión que nos corresponda será del régimen en el que el interesado esté dado de alta en ese momento, pero puede que el régimen preseleccionado no haya generado el derecho a la jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Que la pensión se producirá en el régimen en el que sí nos lo permita, es decir, en aquel en el que hemos cotizado un mínimo de 15 años. Pero encontramos otro problema, y si en ninguno de los 2 regímenes hemos alcanzado esa cotización suficiente para la jubilación contributiva, en ese escenario, la jubilación se originará desde el régimen en el que acreditemos mayor número de cotizaciones. Vamos a ver 2 ejemplos para que quede todo más claro. Imaginemos que un trabajador en el momento de jubilarse ha cotizado 10 años como autónomo, pero antes de eso estuvo cotizando 28 años en el régimen general. En este caso, el trabajador se jubila por el régimen general, con un total de 38 años cotizados, porque no ha logrado gestar una jubilación como autónomo, al no acumular al menos 15 años cotizados en el régimen especial de autónomos, pero sí en el régimen general, aunque no sea este último el régimen en el que estaba dado de alta cuando solicitó la pensión.
Segundo ejemplo, ahora nos encontramos con una trabajadora que justo antes de jubilarse había cotizado 11 años en el régimen general, pero que previamente había cotizado 14 años como autónoma. A ella le financiará la jubilación el régimen especial de autónomos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos cumple con el requisito general de la jubilación de 15 años. Se utiliza entonces el que más años de cotización comprenda, que en este caso es el de autónomos. ¿Por cuántos años? Para calcularlo tendremos que tener en cuenta el requisito de la totalización, es decir, se suman todas las cotizaciones, por lo que se computarán 25 años cotizados. Pero esa totalización de años cotizados no solo tiene la función de acumular los años suficientes para poder jubilarse y acceder a esa pensión, sino que también influye directamente en el porcentaje que se aplicará a la base reguladora a la hora de calcular el importe de la pensión. En el primer ejemplo que hemos visto, ese autónomo podrá cobrar el 100% de su base reguladora, ya que a partir de los 36 años cotizados puede percibir el máximo, y él posee 38. Sin embargo, si nos fijamos en el segundo ejemplo, la empleada no podrá disfrutar de mensualidades del 100%, ya que solo puede justificar 25 años cotizados. En este caso, asciende a casi un 75% de la base. Conclusión: sí se puede cobrar la pensión de jubilación de dos regímenes distintos cuando hayamos generado el derecho a la jubilación en cada uno de ellos. Es decir, cuando hayamos cotizado un mínimo de 15 años en cada uno y 2 de los años cotizados sean durante los últimos 15. Si no, solo se obtendrá derecho a la pensión de jubilación del régimen que dé derecho a ello. Como sabéis, podéis mandar un correo electrónico a abrelosojos@eltorotv.com para que podamos resolver aquí todas las dudas legales e incógnitas jurídicas que deseéis. Os animo a que sigáis escribiendo para que podamos poner en común todos los temas que se os ocurran. Así que si todavía no nos habéis escrito, este es vuestro momento. Mandar un email a abrelosojos@eltorotv.com. Os espero con más temas la semana que viene, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta la próxima.